Muy buen día. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes de la octava de Pascua. Estamos entonces en un tiempo completamente eh, alegre, gozoso, celebrando la resurrección del Señor. Y es una fiesta, como les decía en la sesión previa, que se extiende, ¿no? Incluso más que una semana, una cincuentena prácticamente, ¿no? Bueno, iba hasta Pentecostés prácticamente. Muy bien, vamos entonces a nuestro misal popular. Tenemos un poquito de dificultad con la conexión. Bueno, parece que ya tenemos el texto. Muy bien, lunes 21 de abril, octava de Pascua. También vamos a darnos cuenta que durante estos 8 domingos prácticamente estaremos leyendo pasajes en la primera lectura que ya no son del Antiguo Testamento, ¿no? Esa es una gran diferencia, sino que son de los hechos de los apóstoles, que marcan el inicio de la comunidad cristiana, ¿no? Que es la iglesia fundada por el Señor Jesús. Como también los evangelios, ¿no? Es un patrón interesante, ponemos cuidado, vamos a leer diferentes temáticas, tanto en la primera lectura, en estos 8 domingos, como también en los evangelios, ¿no? Donde dominará eh, el evangelio según San Juan. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 22 al 33. Bueno, temática importante, ¿no? De esta primera semana. Y es la resurrección. Entonces, el tema que domina, que se enfatiza, es la resurrección, eh, prácticamente en todas las lecturas. Y también la vida de los primeros cristianos, ¿no? Los inicios de la comunidad cristiana. Bueno, entonces tenemos esta primera lectura, es importante porque aquí vamos a empezar con el querigma, ¿sí? Cristiano ya, ¿no? Y es la declaración, el anuncio del misterio de salvación del Señor Jesús. Y esto lo va a hacer Pedro, ¿no? En esta primera lectura, con un discurso a la gente, ¿no? A la gente, a los judíos primeramente. Y lo va a hacer durante 5 eh, lecturas, ¿no? Quiero decir 5 discursos de Pedro sobre el querigma. Bueno, nos dice entonces el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas, ¿no? Y aquí narrando sobre el primer querigma. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó la voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien
y escuchen atentamente mis palabras. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan de Dios, al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Bueno, es importante, aquí se está dirigiendo a una serie de, de judíos que no solamente vivían allí en Jerusalén, sino que venían de otras partes, ¿no? Y para la fiesta de Pascua, sí, venían de todas partes, ¿no? Era uno de los viajes que hacía cada judío, 3 al año, donde estuviera, venía a Jerusalén a celebrar. Y especialmente es la fiesta de la Pascua. Lo interesante de observar en este texto es cuando Jesucristo dice, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Se refiere a todos, ¿no? Aquí. Y como sabemos, no todos eh, posiblemente gritaron, ¿no? Y decidieron que lo crucificaran. Solamente algunos, ¿no? Bueno, sin embargo, la culpa es de todos, pero a causa del pecado. Pues ahí están todos, estamos todos inclusive, ¿no? Bueno, continúa. Pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él. Aquí aparece el rey David, ¿no? Y ya, como vemos, San Pedro aquí con toda propiedad, siendo un pescador, él, ¿no? Eh, está ya realizando la tarea que le encomendó el Señor Jesús, que sea el pastor que confirme a las ovejas, que alimente a los corderos, ¿no? Eso lo vimos en San Juan capítulo 21, cuando lo establece pastor, obispo, ¿no? Presbítero, más que presbítero, pastor, obispo o episcopo, ¿no? Episcopo, el término que quiere decir el que vigila, el que observa, el que cuida. Bueno, entonces ya se refiere al rey David diciendo del, David dice refiriéndose a él, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Ya, porque él era profeta, ¿no? El rey David, el rey profeta. Entonces, las palabras de David son, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, y me saciarás de gozo con tu rostro. Bueno, entonces esta cita del rey David, como veremos, es una cita del Salmo 16 que sigue a continuación. Pero lo importante aquí es que interpreta, ¿no? San Pedro está interpretando la escritura desde el Antiguo Testamento, ¿no? Con el rey David, cuando dijo esto.
en el Salmo 16, que se refería a Cristo, ¿no? 1000 años antes de lo que está sucediendo en este momento del texto, cuando habla Pedro. Y le dice, refiriéndose entonces a Jesucristo, la parte importante, dice, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción, ¿no? Tu santo, o sea, el Mesías, Jesucristo. Y aquí va a explicar San Pedro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepultura, disculpen, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentaría corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Bueno, hay que recordar que en el pasaje anterior, eh, los que estaban presentes, después de escuchar, ¿no?, el bramido del viento y el Espíritu Santo, y vieron a los apóstoles hablar en lenguas, dijeron que estaban borrachos, ¿no? Y aquí está diciendo San Pedro, explicando, ¿no?, que esto se debe precisamente a lo que estaba profetizado, ¿no? La promesa del Espíritu Santo, que está profetizado en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, cuando Dios promete que enviará su Espíritu, ¿no?, a sus corazones, a los corazones de su pueblo, en el Antiguo Testamento, ¿no?, refiriéndose a lo que hará en el Nuevo Testamento, para que anden conforme a Dios y obedezcan sus mandamientos. Entonces termina y explica, esto es lo que están viendo y oyendo. Y aquí San Pedro termina entonces esta explicación de lo que la gente está viendo en los apóstoles, que es la efusión del Espíritu Santo. Y el discurso que constituye el primer querigma de la iglesia, el primer anuncio de la salvación. Bueno, vamos al Salmo 15. Les había dicho el Salmo 16, ¿no?, de donde San Pedro cita al rey David, que es un salmo cuyo autor es el rey David. Les había dicho el Salmo 16 porque en otra nomenclatura es el 16, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos como Salmo número 15, cuyo responso es, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y es un salmo de súplica, ¿no? Y vamos a ver precisamente lo que dice el rey David y lo que va a profetizar. Dice entonces el rey David como profeta en este salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja
hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Entonces, nuevamente, de este verso, de este párrafo, cita San Pedro, ¿no? Y claro, no me abandonarás en la región de los muertos, se refiere al Hades en griego, ¿no? O al Sheol hebreo, que era la región de los muertos, donde estaban retenidos, ¿no? Las almas, tanto de los justos como de los pecadores. Entonces, no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel, a tu justo, ¿no? Referido al Mesías, ver la corrupción, que es precisamente la profecía sobre Jesús resucitado. Y termina diciendo, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Nos dice San Mateo, en aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Aquí lo importante es que eh, es la primera aparición o presentación de Jesús después de resucitar, ¿no? A las mujeres. Y otro detalle interesante es cuando le abrazan los pies y se postraron ante él, ¿no? Y en otros textos dice para adorarlo, o lo adoraron, adorándolo, ¿no? Y Jesús lo permite, ¿no? Precisamente por su eh, cualidad divina, ¿no? Es el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo encarnado. Jesús les dijo, no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Bueno, aquí es importante eh, establecer, el texto no lo trae, ¿no? Salta esa parte, pero la aparición de los ángeles, quitando la piedra y prácticamente haciendo posible físicamente, ¿no? Materialmente, del sepulcro la resurrección del Señor. Y estaban los guardias ahí que se dieron cuenta luego de todo esto. Entonces ellos fueron a relatar todo esto que había sucedido. Y entonces les dijeron a los fariseos, a los judíos, esto, ¿no? Digan que mientras ustedes dormían fueron los discípulos y robaron el cuerpo. Y continúa, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros. Porque al ser ellos guardias, ¿no? Y estando
puestos de guardia, como una orden romana. Descuidarse, permitir que se roben el cuerpo, era castigado con la muerte. Y por eso aquí les dan dinero y les dicen, no se preocupen. Si llega esto a conocerse, nosotros los sacaremos de apuros, porque tenían influencia con la administración romana, los fariseos, la élite religiosa judía. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. O sea, una mentira que fue acordada con dinero, ¿no?, sobre el robo, según ellos, eh, para que no se conozca que los guardias, por eso les dieron el dinero, ¿no? Porque los guardias iban a decir, sí, sucedió esto, ¿no? Sobrenatural, milagroso, de los ángeles que quitaron la piedra mientras nosotros dormíamos. Bueno, entonces también es un texto sobre la resurrección del Señor. Y esta última parte, obviamente, según manipulación de los judíos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.